podría hacer. Porque te obliga, como hicimos en el primer ejercicio, el primer día, a pensar en tu propia realidad. Entonces, a pensar en Dios en relación con esa propia realidad. Número 5, porque es importante esta cuestión por la tensión entre apego y valoración a la tierra, por un lado, y desprecio a lo material en ciertas escuelas gnósticas de pensamiento. La teología de la creación provee bases para una visión cristiana de la realidad. ¿Ok? ¿Estamos, hermanos? Número 6, por nuestra responsabilidad con la tierra y la creación. Yo decía el otro día, lastimosamente, varios de nosotros evangélicos nos ponemos nerviosos cuando pensamos en lo que hablábamos, lo que decíamos sobre el tema de la nueva ecología, y debemos a la nueva ecología con ciertos tintes religiosos, medio pseudo-paganos, ¿no es cierto? Nueva era, y cosas por el estilo. Entonces decimos, no nos metemos nosotros con el tema ecológico, no tenemos nada que hacer nosotros con el tema de la protección de la tierra. ¿Por qué? No está bien eso. Tenemos una responsabilidad con la tierra y con la creación. Fuimos puestos en la tierra como responsables, administradores de esa tierra que no es nuestra, sino ¿de quién? Del Señor. Así es. Por nuestra responsabilidad con la tierra y la creación frente a realidades actuales como el desarraigo, la migración, el consumo indiscriminado de los recursos naturales, los cambios climáticos, etc. Los cristianos tenemos que ser responsables con aquello, decir y hacer algo responsablemente. Número 7, por la necesidad de una espiritualidad integral. Hemos hablado bastante de esto, una espiritualidad integral que recupere y valore lo humano. Y por supuesto esto parte de la recuperación de una visión integral de la identidad de Cristo Jesús. Lastimosamente nuestras cristologías son, ya hemos hablado de esto, son docenas muchas veces. Y literalmente, no me estoy refiriendo ahora a la práctica de la vida cristiana, me estoy refiriendo literalmente a la cristología de nuestras iglesias. Muchos de nuestros hermanos predican y proclaman cristologías docenas. Cristo Jesús es fundamentalmente Dios, no tanto un hombre. La muerte de Jesús es fundamentalmente el resultado del hecho de que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. Y nos olvidamos también del hecho de que Cristo fue a la cruz por razones políticas. ¿Recuerdan? John Yoder escribió hace tiempo un libro, el profesor menonita. Ya murió el hermano Yoder, un libro sobre Jesús y la realidad política, o la política de Jesús, no me acuerdo cómo se llamaba ya. Un poco probando, evangélico el hermano, no era un teólogo de la liberación ni nada, evangélico. La vida de Jesús tuvo implicaciones políticas. Y si bien la cruz es el lugar donde Dios carga sobre él el pecado de nosotros, pero la cruz también es una realidad que responde a una realidad. Es un hecho que responde también a ciertas opciones de parte de nuestro Señor en la tierra como ser humano. ¿Ya? Así que, número 7, por la necesidad de una espiritualidad integral. Número 8, por la necesidad de una teología que dé cuenta de toda la tradición bíblica y cristiana según la cual Dios es el redentor de todo lo creado. Hemos hablado de esto también y mencionábamos el otro día con referencia a Agustín, por ejemplo, como a partir de allí de alguna manera se consigue que la redención se circunscribe a lo individual y al alma del ser humano. Y si leemos nosotros Romanos, si leemos otros textos, vamos a ver que Cristo de alguna manera participa en la redención de todo. Voy a contar algo que tengo que encontrar mañana con los egresados, se lo cuento de una vez ahora. Egresados, perdón, pero mañana les cuento otra vez el mismo cuento. Resulta que hace unos años, en una reunión del cuerpo de pastores de Quito, llegó un hermano más joven que yo, médico, trabajaba con una organización cristiana que se llamaba MAP, y trabajaba en asuntos de salud de esta organización cristiana. Entonces, era la época cuando el tema del SIDA se había puesto fuerte, recién empezábamos a discutir el tema del SIDA, y entonces vino el grupo de pastores de Quito a invitar a los pastores a que apoyemos los esfuerzos por educar a la gente respecto del SIDA y cuestiones por el SIDA. Y hablaba de la responsabilidad nuestra como cristianos en cuanto a hacer algo, etc. Terminar el hermano joven, se paró un hermano mayor, laico, a
Abogado, imagínense los dos profesionales, uno era médico, el otro abogado. Abogado se para y dice: ¿qué tenemos nosotros que hacer con el tema del SIDA? Esa no es nuestra responsabilidad, no es nuestra preocupación. Nosotros hemos sido llamados a ganar las almas para el cielo, nada más. No sé qué hubieran dicho ustedes o cómo hubieran reaccionado ustedes. No sé si a mí me tocó hablar la siguiente sesión, y yo pedí hablar en la siguiente sesión. El tema es que yo hablé en la siguiente sesión. Creo que me tocaba providencialmente hablar en la siguiente sesión. Entonces, yo usé eso como trasfondo. No mencioné la discusión aquí, pero simplemente la pregunta mía fue: ¿cuál es el alcance? Es más o menos el tema que vamos a ver mañana. ¿Cuál es el alcance de la obra de Cristo? O el tema era: ¿cuál es el alcance del ministerio cristiano? Alguna cosa así. Es decir, ¿cuál es el límite del ministerio cristiano? ¿Qué debemos o podemos meternos los cristianos en nuestro trabajo? La tesis mía fue sencilla: el alcance de la obra cristiana corresponde al alcance de la obra de Cristo en la cruz. Por supuesto, habría que probar que el alcance de la obra de Cristo es cósmico, que Cristo no murió solamente por sus pecados individuales, sino que de alguna manera, cuando todos pecamos, la creación entera fue afectada por el pecado. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. Las relaciones se torcieron y el hombre empezó a explotar a su prójimo, empezando con su propia mujer, que había sido provista por Dios como un regalo de parte de Dios para que la cuide, la bendiga. Y el hombre empieza a explotar. Pero en Cristo Jesús toda la realidad es restaurada, o está en proceso de ser restaurada. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 8 lo dice: la creación misma gime esperando la restauración. ¿Cómo es eso? Toda la creación de alguna manera. Así que el tema es: en Cristo Jesús nosotros los creyentes somos llamados a restaurar y transformar nuestra vida y de alguna manera participar en ese proceso. De alguna manera es obra de Dios, no es nuestra obra. ¿Cómo se llama? De alguna manera nosotros participamos en ese proceso de transformar la realidad, que digo es trabajo del Señor. Él lo está haciendo. Nosotros somos instrumentos de Él, no solamente para evangelizar, pero para de alguna manera ser agentes de bien, de bendición, de salud, de construcción en el mundo. Empezando en nuestras propias casas, empezando en nuestra propia iglesia, que si antes yo explotaba a mi mujer, ahora la glorifico, porque somos ahora en Cristo Jesús uno. ¿Por qué más? Porque en Cristo Jesús no hay ni varón ni mujer. ¿Por qué más? Porque si yo trato mal a mi mujer, mis oraciones no llegan al cielo. La espiritualidad cristiana está mediada por la manera como yo trato a mi prójimo. Eso es terrible. ¿Se acuerdan? Pedro dice: señoras y señores, ustedes traten bien a sus mujeres como vasos más frágiles. A propósito, mis queridas hermanas, qué pena decirles, como dicen en Colombia, qué pena decirles, pero nosotros también somos frágiles. Dice Pedro: las mujeres son un poquito más frágiles. Así que nos toca tratarlas como a coherederas de la casa de la vida, para que nuestras oraciones no tengan esto. Es tremendo eso. Es decir, se hace una especie de cortocircuito, como parece que sucedió aquí. Cortocircuito, no pasa la corriente, no pasa la bendición, no pasan nuestras oraciones en el momento en que yo trato mal a mi prójimo, a mi esposa. Entonces, yo he de empezar a vivir las excelencias del reino de Dios en casa, en iglesia, y la iglesia se reconstituirá en esa comunidad mesiánica que prefigura de alguna manera la realidad que estamos esperando que se verifique en Cristo Jesús. Así que el alcance en esa ocasión, mi tema fue: el alcance del ministerio de la iglesia tiene que ser correspondiente con el alcance de la obra de Cristo en la cruz. También debemos hacer algo en lo que tiene que ver con el SIDA. Estamos por los niños en la calle, si usted quiere. No sé cuáles son los problemas de Medellín, pero ahí está. ¿Qué número nos toca? 8. Por la necesidad de una teología que depende de la tradición bíblica cristiana, según la cual Dios es el redentor de todo lo creado. Es lo que hemos dicho. 9. Porque la teología de la creación nos obliga a pensar en el propósito de Dios para toda la creación. Eso es importante. Propósito de Dios para toda la creación. Número 10. Porque la teología de la creación provee las bases para un adecuado entendimiento de la relación creador, criatura, criatura, criatura.
¿Okay? 11. Porque la teología de la creación nos ayuda a entender la relación iglesia-mundo, iglesia-cultura, y nos provee las bases para valorar y juzgar cristianamente nuestras sociedades y nuestras culturas. Tema difícil, tema delicado, pero tema importante. Frente a la posmodernidad, la modernidad y cualquiera de las manifestaciones de nuestra cultura, los cristianos tenemos que aprender a tener antenitas como el famoso filósofo mexicano, ¿sí? Chavo del Ocho. Antenitas de vivir. ¿Era el Chavo del Ocho? No, es el Chavo del Ocho. Claro. Vaya, siempre me equivoco con los autores. El Chapulín Colorado. Las antenitas de vivir para discernir la presencia de enemigo. A veces somos muy maniqueos nosotros. Y entonces nosotros somos los buenos y allá están los malos. ¿Se acuerdan que así pensábamos antes en la iglesia? Aquí la iglesia, allá el mundo. Ya hemos hablado mucho de eso. No es así como funciona la cosa. El mundo está allá también. El mundo no es una entidad que tú la puedes tocar y coger. El mundo es una inclinación, una tendencia, una cultura, si tú quieres. Y tú tienes que aprender a discernir allí los elementos buenos y los elementos no buenos. Hay elementos que son neutrales. Realmente tú tranquilamente juegas un partido de fútbol, no hay ningún problema. Pero si todos los domingos estás jugando un partido de fútbol en lugar de ir a la iglesia, es problemático aquello. ¿No es cierto? Y así por el estilo. Hay cosas que son definitivamente negativas o malas, y la palabra de Dios es clara en las afirmamos que cosas son malas. Hay cosas que son difíciles de entender, serán buenas o no serán tan buenas. En todo caso, la teología de la creación, es lo que estoy diciendo aquí, nos ayuda para entender la relación y nos provee bases para valorar y juzgar cristianamente nuestras sociedades y nuestras culturas. Es un poco lo que quisimos hacer en una clase que dictamos aquí en el seminario, que se llamaba Exégesis de la Cultura. A propósito, es un comercial. ¿Cómo juzgar la cultura y cómo interpretar cristianamente la cultura de esta fe? El número 12. ¿Hay 12, no es cierto? No hay 12. Oh, 13 hay. Yo tengo solo 12. ¿Cuál es el 12? Si alguien lo ve fuerte, por favor. Ese es el 12. Oh, mira eso. Entonces yo tengo aquí solo 11. Y bueno, el último vino dice, porque la teología de la creación nos provee una forma distinta de exploración de la relación Dios-mundo. Distinta y alternativa, frente a lo que dijimos antes, frente al panteísmo y al monismo era, o yo ni me acuerdo lo que dijimos antes. Y bueno, había empezado, les puse a ustedes, yo tengo aquí en mis manuscritos, al final la cita que está al principio. Dice este es el profesor del seminario de Fuller, en los Estados Unidos. Fue misionero mucho tiempo en el África. La creación, dice él, en términos de los escritos hebreos, es menos un asunto concerniente a los inicios que una descripción teológica del continuo compromiso de Dios con el mundo. También es cierto, no es esto todo, pero es cierto eso. Así que vamos a las tesis. ¿Les parece? Tesis sobre la teología de la creación. Como les he dicho, estoy tratando de recapitular, de reunir, de resumir lo que de alguna manera hemos venido diciendo aquí a lo largo de estos días. Y les entrego por escrito estas tesis. Primera tesis. Leamos juntos la primera tesis. Vamos. La creación es un acto. ¿No comieron o qué? No. Vamos a leer juntos. Vamos. La creación es un acto de la libre y soberana voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué significa esto? Explicación. La creación tiene la existencia no por alguna necesidad de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no necesitaba crearnos. No solamente que no necesitaba, sino que no estaba obligado a crearnos. En otras palabras, que la creación no viene simplemente porque vino, sino que Dios optó por crearnos. ¿Ok? Dios optó por crearnos. No es un asunto que simplemente vino y que era una necesidad, porque de lo contrario entonces habría que decir que la creación como que es una mera parte de Dios. La leamos mejor porque ahí está mejor explicado. La creación es producto de la libre voluntad de Dios. Dios no tiene ninguna obligación interna, intrínseca, que lo obliga a crear.
No solamente que no había una obligación externa, alguien que le dijo, hey, tienes que crear el mundo, sino que internamente Dios no estaba obligado a crearlo, no había necesidad para crear, necesidad en el sentido filosófico. ¿Cuáles son las implicaciones de esta formulación? Ahí lo tienen ustedes. Si la creación es un acto de la libre voluntad de Dios, entonces Dios es libre. Tenemos base para afirmar su trascendencia. ¿Okay? Frente a esas nociones, como decíamos antes, que de alguna manera confunden a Dios con la creación, tenemos base para afirmar que Dios es y la realidad son dos entidades totalmente separadas. Entonces, si la creación es un acto libre de la voluntad de Dios, concluimos que la creación es contingente, se debe a Dios, depende de Dios, necesita de Dios. No es independiente, no existe en sí mismo ahí por sí mismo. Y finalmente, número 3, si la creación corresponde a la voluntad de Dios, deducimos que Dios crea el mundo con propósito. ¿Es así o no? No es que un día simplemente el Señor amaneció de buen con el pie izquierdo o con el derecho. ¿Cuál es el bueno? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. Ustedes parece que son derechistas. El izquierdo. ¿Cómo usamos el lenguaje, no? Derecho es el bueno. Right dicen los griegos. No, el izquierdo es el bueno. No me importa. Cualquiera de los dos. Que amaneció de buen genio el Señor ese día y dijo, ya sé, vamos a crear el mundo. Parece que no fue así. Si la creación corresponde a la voluntad de Dios, decimos que Dios crea el mundo con propósito. La creación fue hecha con propósito y dirección hacia algún lugar. En ese sentido, la creación es un proyecto. No termina en el acto inicial de la creación. Bueno, aquí hemos tenido ciertas conversaciones, ciertas discusiones, ¿no es cierto? Con Donaldo conversábamos un poquito sobre esto y con alguien más. ¿Hasta qué punto la creación estuvo 100% terminada o la creación va a ser realmente lo que debería ser allá en la nueva creación? Pónganlo ahí un signo de pregunta en esa parte para que lo piensen. Ok, mis hermanos, porque es un tema definitivamente discutible y para conversar más. Número 2. Veamos juntos, ¿listos? 1, 2 y 3. La creación es una expresión del abundante amor de Dios. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué significa esto? Si bien Dios no estaba obligado a crear, crea de sí mismo movido por el amor que fluye al interior de Él y desde el interior de Él, la Trinidad Deidad. Dios crea el mundo como expresión de su amor. Esto es, bueno, nos van a venir a hacer las implicaciones después, pero esto es sumamente rico porque es como cuando una persona adopta a un niño. Uno lo hace por amor, consciente 100% de lo que está haciendo, ¿no es cierto? Lo cual prueba que son dos entidades diferentes en el caso de Dios. Dice este teólogo alemán que escribe en inglés, fue profesor en Londres, dice, la base de la creación es el amor trino de Dios. Puesto que el ser trinitario de Dios es la comunión constituida de la libertad, de las relaciones de las tres personas trinitarias, la creación puede ser un acto libre, no simplemente un ejercicio arbitrario de la voluntad de Dios, sino una expresión del ser de Dios como amor. Uno puede pensar, ¿cuál es el problema que sea arbitrario de Dios? En el sentido de que simplemente Dios lo hizo porque quiso hacerlo. De hecho, así es, ¿no es cierto? En la primera parte estamos diciendo que es el resultado de la voluntad de Dios, punto. Pero no es simplemente un capricho de Dios, es decir, se me ocurre, yo voy a hacer, me da la gana y punto. No, es decir, refleja de alguna manera el carácter amoroso de Dios. Es más que simplemente parte de la voluntad de Dios, refleja el amor de Dios. La creación es una especie de, no es emanación, y hay que tener cuidado con esto, en el sentido que simplemente es un desbordarse del amor de Dios, y en ese sentido la creación y Dios son la misma cosa. Pero sí es un desborde del amor como expresión simplemente del amor de Dios. La creación
parte del corazón de Dios como consecuencias o implicaciones. Puesto que la creación es obra divina y una expresión del amor de Dios, podemos afirmar que la creación es, ¿qué cosa? Valiosa. Es interesante, no es precisamente un libro teológico, sino un libro más pastoral, más de discipulado. Nosotros lo usamos en la iglesia como un libro para discipulado. ¿Se acuerdan de la campaña 40 días con propósito? Y leímos juntos el libro del hermano Rick Warren. Él trabaja bastante, me gusta esa parte. Hay otras cositas que no me gustan mucho, pero esa parte me gusta mucho. Mostrando el tema de la divinidad, lo valioso que no habla tanto de la creación, pero tú eres valioso. Y me parece que rica esa parte de ese libro. Si bien la creación es limitada y contingente, por cuanto la creación no es Dios, es la obra de arte de Dios en la que Él se puso. Esta tiene valor propio, pues fue hecha por Dios. Esto es muy importante. La creación tiene valor propio. Tiene valor propio. Dios le ha asignado valor, le ha dado el ser y le ha dado valor propio. Es buena por lo que ella es en sí misma. Tenemos algunos textos aquí. Dice este autor, y me acuerdo que aquí dice mal, por eso es que no quería sacar copias, porque aquí ni siquiera puse que el autor dijo esto. La bondad de la creación radica no en su valor instrumental. ¿Vieron eso? Es buena la creación no porque me sirve para algo, no porque me es útil a mí como ser humano, es buena. La bondad de la creación radica en el hecho de ser creación de Dios y en el hecho de que Dios está invirtiendo hoy atención hasta su perfeccionamiento y culminación por el Espíritu de Dios por medio de Cristo Jesús. Y veamos la última, no, sigue. Acá sigue, número 2. La naturaleza y la bondad de la creación dignifica al ser humano. ¿Sí o no? Como les decía ayer, la naturaleza y la bondad de la creación te dignifica a ti y me dignifica a mí. Somos valiosos por ser creación de Dios. Los verdaderos criterios de valor, belleza, dignidad son los que vienen del Creador, no de las empresas comerciales, al servicio de intereses egoístas. Número 3. La naturaleza y la bondad de la creación de Dios pone límites al uso de la creación. No la podemos usar indiscriminadamente. No tenemos derecho a destruirla, peor aún para el beneficio de unos pocos solamente. Y aquí quiero hacer un pequeño llamado. El primer día que vine acá me gozó muchísimo escuchando a ese grupo de música. ¿Dónde están esos cantantes y esos músicos? Es lindo estuvo eso. Y hoy me he gozado, todos los días me he gozado. Ustedes son increíbles músicos. Son buenazos. Quiero desafiarles a ustedes que tienen formación teológica, hermanos, no solamente a cantar, sino también a componer himnos y cantos espirituales. Es increíble el poder que tienen los cantos. Hoy la teología en muchos casos es normada por los cantos más que por lo que el predicador predica y por los medios de comunicación. Así que compongan himnos. En el pasado los himnos eran compuestos por los pastores que habían tenido formación teológica y por los teólogos. Hoy los himnos son compuestos por gente que no precisamente tiene formación teológica. Número 1. Número 2. Lastimosamente hoy tenemos una reducción temática demasiado fuerte en los himnos. Por ejemplo, el pastor le dice: mira, hermano del líder de la música, yo voy a predicar hoy sobre el sufrimiento, búscame unos cantos que hablan sobre el tema del sufrimiento. No. Voy a hablar hoy sobre el amor cristiano. Voy a hablar sobre la necesidad de servir al prójimo. Vamos a ir a servir al prójimo porque vamos a empezar una campaña para cambiar la X cosa. No hay. Por esa razón, el domingo pasado cantamos en mi iglesia. Les enseñé un canto que yo aprendí hace tiempo en el Ecuador. Vino a visitarnos a propósito el otro día mi cuñada, que vive en Costa Rica, y dice que he cantado hoy cantos que no había cantado hace años.
Porque algunos de ellos les pongo algunos cantos que tienen otro contenido un poco para balancear. No que necesariamente, digo necesariamente algunos sí, pero no que necesariamente los cantos contemporáneos estén mal, o la himnología contemporánea esté mal. No necesariamente. Algunos posiblemente no los pondría yo, y de hecho no los ponemos. Pero se da lo que decía José Miguel Zurdo, pues una especie de revolucionismo temático demasiado grande, y no hay todos los temas como lo quisiera. No les puse a cantar un canto, lo aprendí hace tiempo, sigo en el Ecuador, que decía: enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Y se repite: enviado soy de Dios, mi mano lista está para construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar el mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Envíame, Señor, a hacer tu voluntad. Eso ya no se canta. Así que les animo. Piensen en los temas de la teología de la creación, ustedes que son, y de nuevo, usted no necesita ser cantante, pero es medio poeta, y medio loco también, medio poeta. Componga, pida a su profesor o a algún compañero que le ayude a reinventar un poco la teología, porque de pronto le sale una media herejía por aquí, a veces no salen herejías, ¿no es cierto? Y después busque a su compañero músico y juntos armen una himnología que sea más integral. Aceptan el desafío. Y después saquen el himnario que diga himnario bíblico latinoamericano o bíblico de Colombia. Buenazo. ¿Listo, mis hermanos? ¿En qué número estábamos? 2, ya terminamos el 2, ¿no es cierto? El 3. Allá, eso es tremendo. La naturaleza y la bondad de la creación pone límites al uso de la creación. El tema de la creación nos hace pensar inmediatamente en el tema de la solidaridad. Somos responsables por el otro también. No sé si aparece aquí, creo que va a aparecer eso más claro, así que mejor no toco. Número 4, el propósito de Dios para la creación debe ser nuestro guía, nuestra guía, nuestro mapa. Eso es lo que llena y planifica a las criaturas, el propósito de Dios. Por supuesto, esto también nos impone responsabilidad a los propósitos de Dios para nosotros, para la iglesia, para el mundo. Eso guía. Y eso define nuestra identidad. Ahora, el número 2 decía: la creación es una expresión del abundante amor de Dios. Y aquí hay un asunto que no lo he puesto acá en las siguientes notas, pero lo digo, ya lo dije alguna vez. Y con esto nos vamos al descanso. La realidad, o si se quiere, el corazón del ser, el corazón de la realidad, la base de la realidad es Dios. Aquí lo que define el ser, la realidad, es Dios. Pero la realidad es una realidad, es decir, Dios es un Dios comunitario, es un Dios que es amor, que ha creado por amor. Si Dios es amor, y el amor es lo que le define a Dios, ser comunitario, ser amoroso, que vive en amor. Aquello que define la realidad debería ser la comunidad también. Por eso fue lindo cuando Donaldo nos hizo: nos abracemos, que seamos comunidad. No fuimos creados nosotros para ser individuos separados y aislados y solos, sino para ser comunidad. De alguna manera me parece reflejando la identidad de ese ser que define la realidad, de ese ser que es Dios. Y en todos nosotros vemos conexiones y vemos redes. Y las personas a veces como que nos sentimos aislados porque realmente estamos aislados. El desafío, hermanos, es que nosotros seamos comunidad en la casa, con nuestra familia. Me decía Milton el otro día: qué linda niña tienes, qué bonita familia. Porque hay una linda relación. Estuve en otras casas de ustedes también, y qué bonito ver linda relación entre esposo y esposa, padre e hijo. Estuve en la casa de la otra casa donde estuve. Y así tiene que ser. Y me gozo verles aquí a ustedes teniendo una relación adecuada. Es decir, la vida, el corazón de la vida consiste en ser como Dios, y Dios es comunidad.
dignidad, amor. Ojalá nosotros podamos de alguna manera expresar aquello en la sociedad. Mira, somos tan contradictorios los seres humanos. En el colegio nosotros aprendimos que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. ¿No es cierto? Aprendimos el otro día que los seres humanos, cuando Dios creó a Adán, pensando en Génesis capítulo 2, le dio al hombre ahí solito, cierto, triste, y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Efectivamente, el hombre es un ser social. Necesitamos a otro, necesitamos un compañero. Si no, nos ponen a trabajar juntos y nos peleamos. ¿Han visto eso? O me caso con mi esposa y al rato nos estamos peleando. Pero yo la necesito, ella me necesita, pero nos estamos peleando. Somos tan contradictorios. El ser humano ha sido creado para ser comunidad. Vivamos en comunidad. Y se nos acabó el tiempo. Tomemos unos minutitos de reflexión. De alguna manera nos da para una visión un poco más optimista de la realidad. Posiblemente habría que calificar esa declaración en el sentido optimista frente a ciertos nociones pesimistas. Pero he dicho también que la visión cristiana de la realidad no se olvida del tema del pecado, el tema de que la creación sufre las consecuencias del pecado. Consecuentemente he dicho que la teología de la creación de alguna manera nos ayuda a adoptar una visión más o menos realista. Pero de todos modos persiste la pregunta, y yo creo que es válida la pregunta, y tiene que ver con filosofía de la historia. La pregunta es, en definitiva, ¿la historia tiene un fin feliz? La historia humana, la historia de la creación, o un fin infeliz. Bien. Y tiene que ver con cómo vemos la historia, hacia dónde se encamina la historia finalmente. Es interesante, varios de nosotros en América Latina que fuimos criados leyendo la Biblia de Scofield, no sé, leyeron la Biblia de Scofield, ¿no? Qué bueno, no, sí, qué bueno. Qué interesante más bien. Fueron profecías fundamentalmente hechas ¿para quién? Para Israel. Consecuentemente, esas profecías que no se han cumplido en Israel todavía tienen que cumplirse en un momento. ¿Cuándo se van a cumplir esas profecías? Se las van a cumplir aquí. ¿Okay? Consecuentemente, puesto que el cumplimiento de esas profecías tiene que ser literal, tiene que haber un momento en la historia donde literalmente se cumple aquello cuando Israel sea finalmente restaurado una vez más, y eso será acá. Cuando Cristo vino a la tierra por primera vez, Cristo vino literalmente tratando de cumplir esas profecías en Israel, pero fue rechazado. Pero el Señor fue rechazado por Israel, consecuentemente vino juicio para Israel, se destruye Jerusalén, etc. Y se funda la iglesia. En el dispensacionalismo más clásico, si se quiere, más crudo, más casi parecería que la iglesia fue una segunda opción, un gran contingente, así es, parecería. Es el dispensacionalismo, el premilenialismo. Ahora, el premilenialismo tiene una característica bien interesante. Las nociones premilenialistas tienden a ser apocalípticas y tienden a ver que esto de aquí se va yendo para abajo, la visión de la historia es bastante pesimista, bastante negativa, y básicamente se va a destruir todo. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos el otro día de la noción, esto lo vamos a hablar mañana, la noción de continuidad versus discontinuidad? El premilenarista tiene una noción de discontinuidad entre Dios, digamos, y la creación. Entre, digamos, aquí vamos a poner reino de Dios y vamos a poner aquí la historia. O digamos entre creación, aquí pusimos creación, vamos a poner aquí creación y nueva creación. ¿Bien? Si bien es cierto, va a haber una nueva creación aquí en algún momento, una nueva creación que posiblemente va a caer del cielo, esa nueva creación no tiene nada que ver con esta otra creación. Una noción de ruptura radical entre estas dos realidades, entre esta y esta otra creación. Esta creación en la que nosotros vivimos totalmente será destruida, será echada, no tiene nada que ver con lo otro. Y por supuesto esa visión se refleja en todo. Cuando tú resucites y tengas un nuevo cuerpo, ese nuevo cuerpo que tú tengas, nada va a tener que ver con el cuerpo que tienes ahora. Ay, siquiera, hola. Son visiones totalmente que rompen, no hay ningún tipo de continuidad entre lo uno y lo otro.
Para ustedes en clases de escatología, y eso rompanse la cabeza tratando de decir que es la mejor visión de la historia. No es fácil tampoco esto, es decir, todos estos temas son medio complicados. Es interesante que muchas veces las escatologías que adoptan las iglesias van relacionadas también de las visiones de la historia que circundan en la sociedad. Pero miren lo que sucede con otra posición que se llama postmilenarismo. Milenarismo. ¿Qué enseña el postmilenarismo? ¿Qué enseña el postmilenarismo? Que Cristo viene después del milenio en un sentido, pero hay más. Los celotes eran un tipo de postmilenaristas. ¿Se acuerdan de los celotes? Los serios, no eran serios, los celotes, los cananistas. Sí. Entendido que piensan que el reino de Dios debe ser establecido mediante por su iglesia, más que cuando venga a Cristo le preguntan las cosas. También tiene la responsabilidad de expresar y de manifestar. Así es, y de crear, de construir el reino de Dios. De alguna manera el reino de Dios es construcción humana con el auxilio de Dios, por supuesto. Acuérdense de lo que pasó en los tiempos de Jesús. Pongamos esta ilustración que de pronto nos ayude. Cuando el Señor Jesucristo venía, había una expectativa mesiánica tremenda, desde un poco antes de la vida de Jesús, una terrible expectativa mesiánica. De hecho, por ejemplo, ustedes leen el canto de Zacarías, ¿se acuerdan cuando vuelve a hablar Zacarías, canta y habla de la expectativa mesiánica en términos muy literales? Y la expectativa mesiánica era de un Mesías que venga a liberarnos del brazo opresor de los romanos. Cuando María canta, el canto de María es una teoría bastante concreta, bastante terrena, bastante humana, y espera la liberación del reino de Dios, en términos reales y políticos. El reino de Dios, en el caso, de acuerdo a la expectativa de los judíos, era un reino bastante literal. Así era el reino de Dios, así era la expectativa. Pero ¿saben? El reino no venía, pues no venía el Mesías. Y la gente esperaba y aguardaba el Mesías, y no venía el Mesías, no venía la constelación de Israel. Entonces algunos dicen, lo que pasa es que somos muy pecadores. Y surgen las comunidades escénicas y se apartan. ¿Recuerdan el Ram? Todas esas comunidades se apartan y van a vivir en el desierto, igual a lo que hacen los monjes después. Pero se van a vivir en los desiertos tratando de alguna manera de atraer el reino de Dios. Otros dicen, el problema es que nosotros no guardamos la ley. Entonces todo el fariseísmo, ¿no es cierto?, se pone radicalmente fuerte en torno a guardar la ley. Tenemos que guardar la ley, no solamente las leyes del Antiguo Testamento, sino que crean 100,000 leyes más. Están otros, son los celotes. Dicen, el reino de Dios va a venir, pero nosotros tenemos que colaborar para que venga el reino de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Tomando las armas en el nombre de Dios. Y entonces, el postmilenarismo de alguna manera entiende que el avance de la sociedad, no solamente de la iglesia, el avance de la sociedad de alguna manera tiene que ver con el avance de ese reino de Dios. Entonces pudiéramos ilustrar acá el asunto de que el reino de Dios es más o menos así, creciendo, ¿no es cierto?, desde que Cristo Jesús vino, y básicamente el Señor Jesucristo va a venir, pero para que se dé una especie de planificación básicamente de ese reino de Dios, que ya lo estamos construyendo, que la sociedad lo está construyendo. No hay una diferencia demasiado radical entre iglesia y sociedad. Muy interesante también eso. Las barreras se pierden. Entidades como, bueno, no hay que poner nombres necesariamente, ¿no es cierto? Ustedes conocen bastante bien los nombres de ciertas entidades cristianas que hablan mucho y ponen mucho énfasis en cuestiones de justicia, construcción de la justicia, etc. Un poco se van por aquí. No están diciendo que el Señor y el Espíritu de Dios no trabajan, sino que el Espíritu de Dios trabaja en todas las entidades. Pero digo, esta visión corresponde, por otro lado, con visiones bastante optimistas de la historia. Bueno, por ejemplo, del señor Augusto Comte, que decía Augusto Comte, pero todos los positivistas, todos aquellos que vivieron más o menos en esa época, de alguna manera concedían que nosotros y la historia ha sufrido una evolución, ¿no es cierto? La edad precientífica, la edad por aquí, y ahora la edad teológica, y ahora estamos en la edad, si se quiere, científica, decía Comte. Pero no solamente Comte, Marx, más o menos en esa misma época, ¿se acuerdan que hablaba de toda una evolución hasta que lleguemos al comunismo? ¿Se acuerdan? Hablaba de los diferentes estadios por los que pasaba la historia. Pero igual Darwin.
y más o menos son contemporáneos. Una visión optimista, había una noción de optimismo bastante grande que correspondía con el avance de la tecnología en el mundo industrializado, de donde vienen las propuestas normalmente. El avance de la tecnología, la técnica se había avanzado bastantísimo, las sociedades habían avanzado, entonces eran muy optimistas en cuanto a la historia, y entonces decían y la iglesia se estaba expandiendo también por todo el mundo, ¿no es cierto? Una expansión misionera tremendamente grande y sin precedentes, y entonces el reino de Dios está llegando a los confines de la tierra, postmilenarismo. Entonces, para ellos esta visión pesimista de la historia no cabe. ¿Cómo piensa el otro ismo? ¿Cómo se llama? Milenarismo. ¿Qué enseña el milenarismo? Y después me dicen dónde están ustedes. Ustedes están como el ya y el todavía no. ¿Dónde están? Bueno, todavía no están ustedes. Si no, la pregunta es: ¿qué enseña el milenarismo? ¿Quiénes son los milenaristas? ¿Qué enseña el milenarismo? No hay milenio, así es, no hay milenio. No hay milenio literal, pero sí hay reino de Dios. La discusión no es tanto el milenio. Los seminaristas interpretan las profecías del Antiguo Testamento e interpretan la literatura apocalíptica concediendo más, aceptando que muchos de aquellos elementos que aparecen allí en Apocalipsis, por ejemplo, más que referirse a cuestiones literales o de Daniel, etc., dirían que ellos son símbolos. Son símbolos. Entonces la interpretación es más simbólica. Los premilenialistas ponen énfasis en una interpretación literal. Entonces dicen, son símbolos, no podemos interpretar literalmente. Y muchas de las promesas que se hicieron acá a Israel en el Antiguo Testamento, muchas se han cumplido en Cristo Jesús, pero muchas de ellas se cumplen en Cristo Jesús y entonces en la iglesia, el nuevo Israel. Vamos a hablar del nuevo Israel en Gálatas, a propósito. Y entonces, puesto que ya se cumplen, aquí el reino de Dios se cumple de dos maneras. Se cumple, y aquí viene la parte interesante, se cumple en el individuo, en el alma de la persona, en nosotros, en la medida en que tú y yo nos sometemos al Señor, entonces ahí se está cumpliendo el reino de Dios, y se cumple de alguna manera también aquí en la esfera celestial del reino de Dios, en cuanto a Cristo ya está entronizado. Entonces ese reino de Dios ya no se lo espera acá, porque se está cumpliendo ya aquí entre nosotros. ¿Okay? Y entonces no necesariamente ellos adoptan una visión pesimista de la historia. La pregunta es: ¿cómo relacionamos? Y esto ya para mí, y es trabajo que me toca hacer a mí, que yo no les he presentado mucho de eso. ¿Cómo relacionamos? ¿Cómo explicamos este fin? Sería la pregunta, que un poco se me hizo. Muy buena pregunta. ¿Cómo relacionamos creación, nueva creación? En términos de cultura radical, ¿cómo puedo yo afirmar que la teología de la creación de alguna manera nos ofrece un cuadro más o menos optimista? Si adoptamos esta posición según la cual el mundo se nos está yendo al suelo. La pregunta es: ¿realmente el mundo se nos está yendo al suelo? ¿Realmente se le escapa de las manos al Señor el mundo? Lo digamos de otra manera. El hecho de que digamos el mundo se destruya en un sentido, ¿significa que se le fue a Dios en las manos? Se podría preguntar eso también. Lo que yo he dicho, al margen de entrar demasiado en estas discusiones, es un poco complicado. Básicamente yo he dicho es: nos da esperanza, nos da sentido de optimismo el saber que Dios creó y Dios tiene un plan para esta creación. Es decir, la creación no ha sido soltada allí al azar. No, la creación está de alguna manera en las manos de Dios. En ese sentido, optimismo, o por lo menos esperanza. Ahora, ¿tienen que pasar por procesos de juicio? Sí. En el Antiguo Testamento, al remanente de Israel se le decía: confíen en el Señor, no sea justo, por la fe vivirá. Estaban todavía en las manos del Señor, había juicio, había ocasiones en las que de pronto había estas caídas, pero estaban en las manos del Señor, y eso le daba al pueblo de Dios confianza, una visión realista de la realidad, si se quiere, optimista, sabiendo que Dios en última instancia triunfa.
pesar de que por ahora por un momento tengamos que pasar por un momento de juicio. ¿De qué la tarea para ustedes, hermanos? Yo trato, en cuanto a esto, trato de no confundir 100% iglesia y sociedad. Es decir, me parece que son dos entidades diferentes. El momento en que confundimos iglesia y sociedad estamos en problemas. Son dos entidades cualitativamente distintas. Esta es conformada por la acción del Espíritu Santo, por la nueva creación, etc. En cuanto a creación y nueva creación, me parece también que hay una distinción significativa aquí, cualitativamente distinta, pero al mismo tiempo se trata de la misma persona. Así como estos miembros de la iglesia son gente de carne y hueso que han sido redimidos por Cristo Jesús. Asimismo, esta creación va a ser hecha nueva creación, pero se trata de la misma creación. Hay una especie de continuidad. ¿Cómo explico esa continuidad? ¿Hasta qué punto la continuidad? ¿Hasta qué punto la ruptura? Esa es la parte, me parece, que se queda en el misterio. Yo quiero relacionarnos un poquito más de lo que normalmente hacemos los evangélicos. Pero yo sé que es peligroso, no quiero relacionarlo a tal punto que se pierde la identidad de la iglesia. Jürgen Moltmann decía una cosa bien interesantísima, y a pesar de que Jürgen Moltmann está un poquito más allá de lo que nosotros evangélicos diríamos. Pero Jürgen Moltmann dice en Dios crucificado que la iglesia se ha debatido en este tema bien interesante, el tema de la identidad versus el tema de la pertinencia. A veces la iglesia pone tanto énfasis en la identidad que no es pertinente en su sociedad. Y a veces pone tanto énfasis en la pertinencia que se pierde la identidad y la iglesia se diluye en el mundo. Y esa es la lucha. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a balancearnos adecuadamente, sin muchos temores, agarrados a la palabra del Señor. Ok, ¿cuánto esta pregunta? ¿Qué son ustedes? ¿Seminaristas? No tienen que responder. Número 3, tercer postulado. Dios creó el mundo de la nada. Ya les comenté lo que me dijo alguien ayer aquí sobre el peso que yo le he dado. No solamente yo, la tradición cristiana le ha dado a esta noción, creación ex nihilo. Y la explicación: Dios no dependió de ningún material preexistente para crear el mundo. Dios no dependió de nada fuera de Él para crear. Así que todo lo que existe tiene su origen y se debe únicamente a Dios. La tesis de que la creación divina es creación ex nihilo se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo como un resumen. Otra vez, este es un resumen, es una recopilación, es una creación. La noción creación ex nihilo es una creación, es una doctrina que posiblemente podría ser mejorada, qué sé yo. Digo, como un resumen de los elementos centrales del testimonio bíblico sobre la creación, en el contexto de las discusiones cristológicas y trinitarias, en el contexto de toda la filosofía griega, etc., en respuesta y reacción a las nociones religiosas y filosóficas de la época de siglos. Bien, implicaciones. A diferencia de Dios, quien es infinito y eterno, el universo tuvo un principio. Esa declaración es profunda. El universo tuvo un principio. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Yo creo que hay espacio para la discusión y para la distinción, les confieso. Los cristianos tenemos que afirmar este postulado básico. A diferencia de Dios, que es infinito y eterno, el universo tuvo un principio. Por lo contrario, el universo sería una realidad coeterna con Dios. Y el universo sería de alguna manera Dios. 2. La doctrina excluye toda idea de emanación que despersonaliza la relación creador-criatura, despersonaliza la creación, desmundanaliza la creación. Es decir, emanación sería que algo fluye de Dios como por obligación. Por eso decíamos, Dios crea simplemente de su libre voluntad. No es que de alguna manera algo le salió a Dios, le brotó a Dios sin querer queriendo, como habría dicho ese filósofo mexicano. ¿No es cierto? No. Se excluye toda idea de emanación. 3. Creador y criatura son
dos realidades distintas. Esto que estamos hablando acá, creador y criatura, dos realidades distintas. Por esa razón a Dios no se lo identifica en la Biblia con ninguna de las fuerzas de la naturaleza. El uso del lenguaje figurado para responder a Dios no es identificación. Tampoco se divisa la naturaleza. Nunca se confunde a Dios con la naturaleza. Nos hablaba ya de esto bastante acá, así que estamos haciendo solo el resumen y las conclusiones e implicaciones. 4. Esta doctrina fue especialmente importante en Nicea. ¿Se acuerdan? Hablamos ya de Nicea, donde se discutió acerca de la divinidad de Jesucristo. Les corrigen ahí cualquier falta ortográfica, hermanos, que falta una tilde, lo que sea, tengan la libertad de hacerlo. El origen del Hijo, y miren que ahí aparece entre comillas la palabra origen. Creo que lo comentamos aquí, porque cuando yo mencioné el otro día el hecho de que el Hijo tiene un origen en el Padre, no significa necesariamente que cronológicamente el Hijo no existió desde siempre juntamente con el Padre. Pero se discute en la teología trinitaria el hecho de que de alguna manera el Padre es quien da origen al Hijo por su palabra, porque la palabra es la expresión de Dios, el Padre, en el sentido del origen, entre comillas. Y ellos decidieron entre generación dijimos, y creación. El origen del Hijo es radicalmente distinto al origen del universo, entre comillas también. El Hijo es eternamente engendrado, se usa esa expresión, engendrado, originado del Padre, eternamente, no hay distinción, no tiene un origen cronológico, en un momento no existía el Hijo, no es cierto eso, siempre ha existido el Hijo. El universo no siempre existió en cambio. La Biblia afirma que la creación es un acto de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, esa palabra mediadora de Dios, ¿no es cierto?, es el Hijo mismo. 5. Decir que Dios creó de la nada testifica del poder de Dios para hacer nuevas todas las cosas. Me gusta muchísimo esto. Cuando yo pienso en mis propias debilidades, en mis propios pecados, en mis propias fallas, esto me levanta. Dios es aquel Dios que hace nuevas todas las cosas. De sí mismo Dios crea, hace lo imposible, da vida, crea posibilidades. Dios es la fuente del ser, de la vida y por lo tanto de nuestra esperanza. Ese fue el mensaje que predicaron los profetas, decíamos ayer, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo de Dios se veía a sí mismo como nada y como incapaz y como inútil frente a las naciones, y Dios les da ánimo por medio de sus profetas. Tesis número 4. Tesis número 4. Terminamos las tesis y nos vamos, hermanos, después de un pequeñito diálogo. Si no hay diálogo, nos vamos. ¿Les parece? Número 4. Así que los hermanos dicen, por favor, preguntamos para ir más rápido. Número 4. Dios creó con la capacidad de y estableció las condiciones para que nos pudiéramos relacionar con Él. ¿Está bien eso? Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos con Él y estableció las condiciones para que nos pudiéramos relacionar con Él. Explicación. A pesar de la realidad, la creación es una realidad radicalmente distinta al Creador. Yo creo que no alcanzamos a comprender esto realmente. Pero vale la pena que de cuando en cuando pensemos y meditemos en eso. No sé si ustedes han escuchado ese testimonio que Billy Graham ha contado, ¿no es cierto? Que una vez dice que estaba andando Billy Graham ahí con su hijo, y entonces ahí en el camino había, como uno tenía que pensar, pues bien, así, aquí estaba el camino, y las hormigas habían hecho su casa o su camino por ahí en el camino. Entonces el hijo de Billy Graham le dice a papá Billy: papi, ¿cómo les decimos a las hormigas que no está bien que en el camino hay porque las vamos a pisar, las vamos a destruir? ¿Cómo les decimos? Y entonces dice que Billy aprovechó la oportunidad para decirle: nuestro Dios tuvo que hacerse una vez, bueno, antes de eso. Entonces, conversando, el mismo hijo le dice: ya sé, tendríamos que hacernos una hormiga para poderles decir a ellos
que no es conveniente que haga el camino por ahí. Entonces aprovechó Papi Mili para decir que es lo que hizo nuestro Dios. Para comunicarse con nosotros tuvo que hacerse uno de nosotros. El punto es que hay una distancia increíble entre Dios creador y nosotros. Solamente si nos ponemos a pensar en el tamaño del mundo, uno dice, no sé si ustedes se acuerdan la historia, no sé si es la historia, pero ese ciego que estaba tratando de identificar este gran animal, ¿cierto? Y toca la pared del elefante y dice, es un paredón inmenso. Después le llevan a tocar la trompa y dice, es una manguera de bombero inmensa. Bueno, y así, la perspectiva de él era tan limitada que no alcanzaba a percibir todo, el todo. Le digo yo, qué grande que es Medellín. Ayer nos fuimos a dar una vuelta ¿cómo se llama? Con mi amigo Milton. Soy malo para los nombres que les digo. Medellín es grande, pues, no sé cuántos habitantes. Y el hombre, estábamos ahí en el monte, ¿cómo se llama el monte? El cerro. Cultivar. Bueno, lo que pasa es que no sé si es mala palabra esta, pero cuando vivimos hace unos años a la consulta de Biología de la Liberación, acá, nos hospedamos en un hotel que se llamaba así, pero este amigo ecuatoriano decía el hotel Tinitábala. Entonces, me quedé con Tinitábala. Estábamos ahí, y entonces el hombre dice, el seminario está por allá. No, estaba por allá. Y andaba todo desorientado, no sabía dónde estaba el seminario. Después me dijo, acá está el seminario. Imagínate, en Medellín. Pero yo me tardé no sé cuántas horas volando de Miami a Medellín. Es decir, frente a toda América. Medellín es pedacito, pues. Y no solamente Miami, sino que viene de Chicago. Qué grande que es el mundo. Mi hija viajó hace 2 años, fue a trabajar como voluntaria en África, en Sudáfrica, y voló 16 horas desde Atlanta hasta Sudáfrica. Qué inmenso el mundo. Yo me acosté y me levanté y ella seguía volando. Y dicen los estudiosos, los científicos y nosotros que estudiamos una clase de geometría, que el planeta mundo, Tierra, es pequeñito alrededor de Marte. Y alrededor del Sol. Si la Tierra pudiera caer en el Sol así, solo haría así más, y se acabó la Tierra. Es increíble el tamaño del sistema solar. Y nos dicen los científicos cosas que ya ni siquiera nuestra mente alcanza a comprender. El sistema solar es apenas una parte es uno de los sistemas de la Vía Láctea. Y existen varias de aquellas. Estamos hoy afirmando que nuestro Dios es el creador de todo aquello. Nosotros reconocemos bien fácil el hecho de nosotros comunicarnos con Dios, sí. Son dos cosas totalmente, radicalmente, infinitamente distintas, Dios y nosotros. A pesar de que la creación es una realidad radicalmente distinta del Creador, Dios la hizo de manera que hubiera relación entre creador y creador. Eso es increíble. Y algunos pretendemos manipular a Dios con palabras mágicas. Por un lado, la creación, más específicamente el ser humano, fue hecho con la capacidad de interactuar y relacionarse con Dios, fue hecho a la imagen de Dios, abierto hacia lo trascendente, increíble. Por esa razón que toda cultura, de alguna manera, tiene nociones de lo trascendente, religiones. Fue hecha con la capacidad de interactuar y relacionarse con el Creador, abierto a lo trascendente, dice el teólogo católico. Por otro lado, siendo distinto a la creación. Por otro lado, siendo distinto a la creación, por la trascendencia, Dios se acerca a e interactúa con la creación, inmanencia. Sí, hay dos elementos. Por un lado, nosotros mismos nos creamos con cierta capacidad, con cierta posibilidad, con cierta apertura, pero por otro lado, Dios toma la iniciativa de condescenderse, de identificarse con nosotros, de dársenos a conocer la revelación.
Incluso Dios se, entre comillas, arriesga a crear al ser humano con libertad, a fin de que la posible relación sea auténtica. Dios le da espacio, y esta es su libertad, que el ser humano puede relacionarse o no con su Creador. La máxima expresión de dicho acercamiento, la condición de posibilidad del mismo, es la encarnación del Hijo. Y se constituye en ese puente, Él es el sumo pontífice entre Dios y los hombres. Él es el mediador entre Dios y los hombres, mediador de la creación y de la salvación. Por la acción del Espíritu Santo, como decía el hermano, en la que Dios mismo se hace parte de la creación en la encarnación. ¿Ok? Número 5. ¿Cuántas tesis tienen ustedes? Porque yo vi que creo que tengo menos. 9 tienen. Hoy yo tengo solo 8. Nos vamos más rápido. Número 5. Creo que ya dijimos algo de eso, así que no vamos a gastar mucho tiempo. La creación es obra trinitaria. Explicación. La creación es el resultado de un trabajo conjunto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí. En la obra de la creación, el Padre crea por medio del Hijo y el Espíritu, entre comillas, las dos manos de Dios. No estamos diciendo que Dios tiene manos. Hablamos de eso el otro día, ¿no es cierto? La creación es hecha por medio de, a través del Hijo, Colosenses. La creación fue estructurada por el mismo, que luego se encarnaría. Como tal sería parte del orden creado, el Logos. Por esa razón, el Hijo es el medio a través del cual Dios mantiene relación con lo creado. El Espíritu Santo es el poder de Dios para hacer todas las cosas. El Espíritu Santo es el poder de Dios en acción. Ahí está lo que Dios lo estaba leyendo y yo estaba diciendo de memoria. A propósito, hermanos, el Espíritu Santo no es propiedad de cierto sector de la iglesia. Así como Cristo no es propiedad de cierto sector de la iglesia. El Espíritu Santo es de toda la iglesia. Todas las iglesias de alguna manera creen en el Espíritu Santo, nos enfatizan en cierta forma en función del Espíritu Santo. Todos creemos en el trabajo del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu en la creación es dar vida y ejecutar la voluntad de Dios y la obra de Cristo en el mundo. No trabajan separados palabra y Espíritu. La tarea del Espíritu es conducir lo creado por el Padre, por medio del Hijo, a su perfección. Es el Espíritu el perfeccionador el que trabaja llevando la obra a su perfección. La teología de la Trinidad, la teología de la creación, interesantemente se relaciona, puesto que la creación fue hecha por medio de Cristo. Se puede decir con Ireneo y aclaración que la cristología es pieza clave de la doctrina de la creación. ¿Y ahí estamos? Ya se me olvidó. No se me olvidó. Qué bueno. Y un poco hemos trabajado esto, ¿no es cierto? De hecho, la cristología permitió la articulación de la doctrina de la creación, particularmente la creación de la nada, cuando se hizo la distinción entre generación y creación. La cristología hizo posible concebir la relación de Dios con el mundo, claro, en la que los dos se relacionan de forma contingente y no necesaria. Si se hubiera mantenido esta noción, el deísmo y el panteísmo nunca hubieran sido considerados como se lo hizo en determinados momentos de la historia del pensamiento. Para masticar y para rumiar en la casa. Implicaciones. La obra de la Trinidad en la creación no debería dividirse. Más bien, no debe dividirse. Un poco lo que habíamos puesto aquí el otro día, ¿no es cierto? Algunos pueden en el Padre, otros en el Hijo, otros en el Espíritu Santo. No debe dividirse. Si el Padre actúa en la creación, también actúa en la redención. Muy importante eso. Si el Hijo actúa en la redención, también actúa en la creación. Ya lo hemos visto. Si el Espíritu actúa en la santificación, también actúa en la creación. El Dios que da vida en la creación es el Dios que da vida en la redención. El Espíritu que da vida al individuo es el Espíritu que vivifica todas las cosas. La obra redentora del Hijo alcanza a toda la creación. ¿Qué?
Número 6. De pronto estuve buscando algo, estuve conversando con una querida hermana. Siempre que ustedes vienen a conversar conmigo, surgen temas nuevos y buenos. Con una hermana, ¿dónde está? Ya se me fue. Ya no la estoy reconociendo. Me estuvo contando su testimonio. Estudió aquí en el seminario y lo cuento porque es una cosa buena, nada. Si fuera una cosa medio delicada, no contaría. Estudió unos años en el seminario, no terminó sus estudios en el seminario, y entonces regresó a su tierra y allá estudió psicología, más bien. Entonces me tocó darle una palabra de ánimo, pero al mismo tiempo una palabra de ánimo con verdad, decirle, querida hermana, con la psicología también se puede servir al Señor. Me parece que la teología de la creación nos ayuda a trabajar lo que podría llamarse la teología de la vocación cristiana, la teología del trabajo. No hay vocaciones más sagradas o más espirituales. ¿Sí sabíamos eso, no es cierto? En algunos lugares se piensa que el trabajo del pastor es el más sagrado, es el más importante. Bueno, nosotros lo decimos, porque somos pastores, nuestro trabajo es el mejor del mundo. Pero ya, aquí entre nos, tengo una hermana, como psicóloga también se puede servir al Señor. Pero hay que hacer una observación bien importante. Se puede servir al Señor no porque ese es un espacio para poder evangelizar solamente. Porque algunos así es como lo piensan. En cuanto yo puedo evangelizar como psicólogo, allí, cuando evangelizo, estoy sirviendo al Señor. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que en sí mismo el acto de hacer psicología, de servir al prójimo, es un acto de servicio al Señor, es un acto de adoración. En cuanto tú lo haces eso, como para el Señor. Tan liberador y tan rico aquello, porque eso, si tú tienes un trabajo que lo puedes hacer como un acto de adoración, todo lo que tú haces, incluso cosas que no te gustan precisamente. ¿Me siguen, hermanos? Así que animen a sus hermanos que tienen trabajo. Es un profesor, mi esposa es profesora y yo le digo, ella sabe, el trabajo que ella hace con estos niños es un trabajo espiritual también, en cuanto está bendiciendo a estos niños, ayudándoles, etc. Necesitamos a veces ampliar nuestra teología de la vocación. Yo creo que la teología de la vocación de alguna manera nos ayuda en ese sentido. Aprendamos a hacer política como cristianos, pero una política que se caracteriza por una vocación de servicio, una vocación de solidaridad, que promueva la justicia. Sirvamos nosotros como profesores, como psicólogos, como empleados públicos, pero donde se caracterice la honradez, el trabajo, el respeto, etc. Es la vocación que la Iglesia tiene que promover en el mundo. Y es así que vamos a ser sal en el mundo. Y vamos a hacer luz. El texto bíblico dice: hay que poner en alto la cosa para que así se pueda ver las buenas obras de la gente. ¿Vieron el texto de Mateo? La idea no es para que así la gente pueda aplicarlo, para que así puedan ver las buenas obras que hacen los hermanos. Bien interesante este texto. Vean Mateo 5, me parece que es. Número 6. El clímax de la creación es el día del descanso. Ya hemos hablado de eso. El momento culminante de la creación no es la creación de Adán y Eva, sino el día del descanso, el sábado, en que la creación glorifica a su creador y Dios se deleita en su obra. Me parece linda esa nota, ¿no? Implicaciones. En el primer día del descanso, Dios mira la bondad y belleza y grandeza de su obra y se deleita en ella. ¿Se acuerdan? El Señor dice: qué bien que salió esta obra. Es buena en gran manera. Pero ese día de descanso es también un signo y una anticipación de la culminación de la creación. Jubileo. Este milenio de aquí, más que milenio, debería pensarse en términos del reino de Dios. Toda esta planificación, esta culminación, este reino de Dios, este jubileo mesiánico. Los años de jubileo cumplen una función similar, ¿no es cierto? Se acuerdan cada 7 años.
Son signos del jubileo final, y cada 50 años, son signos del jubileo final, donde reinará la justicia, la paz, el bienestar para todos, el shalom del Señor, la presencia del Señor. Pero a su vez son símbolos para los días de descanso de cada semana y en general para el diario vivir del pueblo de Dios. Me parece que es buenísimo que nuestra ética tiene que estar formada por la ética del reino de Dios, en otras palabras. Aquello que caracteriza y define nuestro ser cristiano es la ética del reino de Dios, de aquello que está allá. En cuanto nosotros mismos venimos, cobramos vida como iglesia, nuestro ser está definido por la acción del Espíritu de Dios, que es el Espíritu del reino de Dios. Entonces nuestra ética, nuestra vida se va a caracterizar por reflejar los criterios del reino de Dios. En los términos que hemos anotado allí, términos de paz, bienestar para todos, justicia para todos, etc. Amor, comunidad, lo que hemos dicho aquí. Número 2. Bien podemos decir entonces que la voluntad de Dios para su creación es la experiencia del jubileo en todas las áreas de la vida. Experiencia que, sin embargo, aquí la vivimos muy válidamente. Experiencia que, sin embargo, aguarda su culminación. Por muy lindo que sea el seminario, este no es el reino de Dios. Por muy lindo que sea vivir allá en comunidad, estuve ahí que en estos días estaba comiendo ahí con la gente y digo, aquí ustedes realmente viven en comunidad, se oyen los ronquidos, el vecino y todo. Vivimos muy juntos. Es problemático a veces vivir muy juntos. Un amigo dice mucha coetonía. Y le comentaba eso a un profesor, dice, no, si yo por esa razón vivo a mi casa y para sentir que ya salí del trabajo, cierro la puerta, no contesto el teléfono. Y de pronto hay que tomar esas medidas, pues. Porque mucha coetonía a veces se torna, decía un pastor, se torna en coetonitis. ¿No es cierto? Hay que mantener cierto espacio, me parece que es saludable. Así que por muy lindo que vivamos aquí en comunidad, este no es todavía el reino de Dios. Pero sí queremos ayudar al reino de Dios aquí, queremos de alguna manera que esta sea una probadita del reino de Dios. ¿A qué dice, hermanos? 7. La creación y la redención se relacionan íntimamente. Es un tema difícil, les confieso. Y yo lo he mencionado varias veces, es un tema difícil y les cuento un poco el trasfondo aquí en América Latina. Ustedes me han escuchado hablar mucho de la teología de la liberación, de mi modo, yo crecí en la teología un poco, teniendo como un poco un interlocutor a la teología de la liberación, dialogábamos con santomeños. Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, escribe, se le llama a él el padre de la teología de la liberación. No sé si ustedes han leído ese libro. ¿Cuántos han leído teología de la liberación? No más. Pero varios han leído teología de la liberación, perspectivas de Gustavo Gutiérrez. ¿Escrito en qué año? 1972. Poquito después de Medellín, la conferencia de Medellín. En todo caso, uno de los postulados básicos, centrales de la teología de la liberación es el hecho de que existe una sola historia. Una sola historia. No hay, y esto está en juego. Es increíble, es un libro teológico terriblemente profundo ese libro. Vean. Él dice una sola historia. Entonces, hubo una consulta en el 72 también, organizada por la Fraternidad Teológica, donde José Víguez Bonino escribe una ponencia sobre el reino de Dios e historia, exactamente igual. Y él había escrito o escribió después un libro que se llama La fe en busca de eficacia, donde discute ese tema. Y básicamente la tesis de este autor protestante, que algunos en ese entonces decían que estaba con la teología de la liberación, sí simpatizaban varias cosas, pero dice, no podemos nosotros a secas decir que es solamente una historia, porque entonces estamos perdiendo de alguna manera la singularidad de la obra de Cristo, el Redentor. No podemos identificar a la iglesia como un mundo así nomás. Para la iglesia católica es fácil, pues, poema fácil. Todo el mundo en Colombia ha sido bautizado, todo el mundo es miembro de la iglesia. Nosotros teníamos otra forma de ver la cosa. Nosotros somos evangélicos y solamente unos poquitos éramos evangélicos, aquellos que nacimos de nuevo, es decir, sociológicamente éramos distintos, no solamente teológicamente. Así que Víguez argumenta
para distinguir un poco, pero básicamente de esta misma cuestión. De alguna manera él quiere conceder el hecho de que sí, no es ruptura absoluta, pero tampoco podemos olvidar el hecho de que son dos entidades diferentes. Esto es el trasfondo de lo que yo escribo aquí. Dice, a ver cómo les parece, a ver si más o menos pude hacerlo o no. Puesto que el Hijo y el Espíritu actúan junto al Padre en la creación, y puesto que la creación es proyecto que aguarda planificación, debemos entender que creación y redención son actos complementarios relacionados íntimamente. ¿Vieron? No estoy identificándolos. Los que son complementarios se relacionan íntimamente. En el Antiguo Testamento se destaca que la noción de un nuevo futuro es coroneado por el tema de la creación. Ese nuevo futuro, es decir, la escatología o la sociología es coroneado por el tema de la creación. Esa visión incluye no solo a Israel, sino a todo lo creado. En el Nuevo Testamento se acentúa el hecho de que el mismo Hijo, que es el Creador, es quien restaura y redime esa creación para llevarla a ser lo que fue el plan de Dios para ella. Así que, sin confundirlas, debemos esforzarnos por apreciar la relación entre estas dos obras de Dios. ¿Estamos, hermanos? La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que esforzarnos por entender la relación entre las dos? Un poco para que veamos, por ejemplo, que el alcance, como dije antes, de la obra de Cristo no se circunscribe simplemente a la salvación de unos cuantos individuos. Número 1 y 2, porque me parece que eso es lo que dice la Biblia. Parte del testimonio de la teología bíblica. Sigo leyendo. Pero el tema de la redención nos coloca también frente al problema del mal. Obviamente, el mal es aquello que impide o molesta que la creación llegue a ser o a cumplir el propósito de Dios. El mal es aquello que corrompe o quiere corromper el plan de Dios y la creación misma. En el centro del mal está la cuestión del pecado de la raza humana. El mal entonces no es algo que tiene relación con cómo se origina en la materia o en Dios, pues Dios creó el mundo material. El mal es algo extraño a la creación y debe ser destruido. Y dice la palabra de Dios, el postrer enemigo será destruido. Ese postrer enemigo es la muerte. ¿Se acuerdan de los Corintios, capítulo 15? La encarnación, muerte y resurrección del Hijo por el poder del Espíritu de Dios es el medio por el cual la creación es redimida de su esclavitud al mal. A su vez, la redención total de la creación será completada solo al final de la historia. Mientras tanto, anticipaciones de la perfección final de la creación, prefiguraciones de la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo, son logradas hoy allí donde Jesucristo, por acción del Espíritu, es reconocido como Señor. Y espero que ese allí sea comunitario, tiene que ser comunitario. ¿Está claro esto? Implicaciones. Dos implicaciones, creo que con eso terminamos el número 7. La redención tiene un alcance y consecuencias cósmicas. Se cuestiona pues una concepción antropológica reducida de la redención que relativiza la importancia del orden creado. Se cuestiona también aquellas visiones de la espiritualidad y la redención de la Iglesia que tienden a reducir el significado de la realidad de la vida cristiana y de la Iglesia. Creo que hemos hablado bastante de esto. 2. La redención del ser humano es integral. Alcanza a la persona en la integralidad de sus relaciones. Se cuestiona pues una concepción seminóstica de la vida humana que encuentra difícil relacionar alma y cuerpo y mantiene la relación y mantener la importancia del último, es decir, del cuerpo, y más seguro de los dos. No sé qué quise decir ahí al final. Ok, mis hermanos. Número 8. Pronto al terminar tenemos un par de minutos para un par de preguntas o comentarios y con eso nos vamos. Número 8. El ser humano ocupa un lugar distintivo en la creación de Dios. No podemos negar eso. Creo que hoy, por hoy, un poco se ha relativizado demasiado
Al ser humano, en el pasado se percibía a sí mismo como el rey total, absoluto y dominador del mundo. Hoy se lo ha realizado y entonces el ser humano ya no puede matar una gallina para comérsela, ¿no es cierto? Porque los animales tienen casi el mismo peso y el mismo valor que los seres humanos. Estamos acercándonos a eso, toda la fuerza de los movimientos ecológicos. El ser humano ocupa un lugar distintivo en la creación de Dios. Explicación. Ninguna teología de la creación estaría completa si no se pusiera atención al lugar del ser humano en dicho proyecto, puesto que el ser humano ocupa un lugar distintivo dentro de la creación. Si bien es cierto que el ser humano es hecho del polvo, lo cual establece una solidaridad con el resto de la creación, también es cierto que es hecho a la imagen de Dios. Y ahí me parece que está la virtud de la teología cristiana, que es otra vez realista, no es una visión demasiado optimista o demasiado pesimista, es una visión realista, una visión rica. La cuestión de la imagen de Dios en el ser humano se ha explicado de diversas maneras: la capacidad racional y espiritual del ser humano, el mandato y la capacidad de administrar la creación, el hecho de ser varón y hembra, la dignidad del ser humano, etc. Sin embargo, cuando estos conceptos tienen elementos de verdad, no podemos entender la imagen de Dios en el ser humano aparte de Jesucristo, la imagen de Dios. Jesucristo es el prototipo del ser humano. Él es quien nos hizo y hacia quien nos dirigimos. Como imagen de Dios, Jesucristo, que es el original, y nosotros esperamos ser formados, perfeccionados y corregidos de acuerdo a ese original. Muchas veces yo he preguntado en iglesias y en seminarios igual, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es la meta del cristiano? ¿Hacia dónde tú apuntas como cristiano? La meta de la vida cristiana, ¿cuál es? Y a veces no sabemos, y entonces algunos dicen la meta es conocer más, la meta es graduarnos del seminario, o la meta es tal cosa. Pero tienes razón, yo creo que la meta es esa precisamente, que cada uno de nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo Jesús. Hay mucho testimonio bíblico, el pasaje de Romanos 8, 28, 29 es claro. Muchos nos quedamos nosotros en la discusión del versículo 28 respecto de la doctrina de la predestinación. El texto ahí simplemente dice que fuimos predestinados para llegar a ser como Jesús, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese trabajo es individual y comunitario, todos como Jesús. Fuimos creados en esa dirección. Recuerdo cuando se habla de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿no es cierto?, útil para esto y para esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado. Me parece que la conexión es la misma. Básicamente la misma idea, que seamos maduros, completos, equipados para toda buena obra. Es decir, que seamos como Jesús y que vivamos como Jesús, que sirvamos como Jesús. O cuando en Efesios se habla también de que Dios ha provisto a la iglesia pastores, maestros, etc., para equipar a los santos para la obra del ministerio, va en la misma dirección. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, va en la misma dirección. Fuimos creados por Dios para que seamos como Cristo Jesús. Pregúntales a ¿cuántos papás hay aquí? ¿Cuántas mamás hay aquí? Cada uno de nosotros decíamos el otro día que pensamos que nuestro hijo es el más guapo de todos, el más inteligente de todos. Algunos de nuestros hijos no son tan inteligentes a veces. Pero bueno, al margen de eso, ¿cuál es la meta que usted tiene para su hijo? ¿Qué quiere que su hijo llegue a ser cuando sea grande? ¿Cuál debería ser la meta de nosotros papás para nuestros hijos? Algunos dicen, pues, joven, no dos, que vaya al seminario, sea el mejor seminarista del mundo. Otros dicen que sea el mejor médico cirujano de Medellín. Bueno, por el estilo. ¿Cuál debería ser la meta nuestra como papás para nuestros hijos? Que llegue a ser como Jesús. La misma meta que Dios tiene para nosotros debe ser nuestra meta como padres para nuestros hijos. ¿Cuál debe ser la meta suya como pastor para sus miembros en la iglesia? Que sus miembros lleguen a ser como Cristo Jesús, para que vivan y sirvan como Jesús. Exactamente la misma. Está relacionado con lo que hemos dicho. Implicaciones entonces.
Por haber sido creado a la imagen de Dios, el ser humano es una entidad cualitativamente distinta frente al resto del orden creado. Número 2. El respeto a la vida y a la dignidad humana tiene su explicación en el mismo origen del ser humano, creado por Dios a su imagen. Número 3. Debemos asegurar y proveer la dignidad de todo ser humano. Debemos asegurar y promover, más bien dicho, debemos asegurar y promover la dignidad de todo ser humano. Es increíble cómo se baja la gente en México, en ciertos lugares en México. Como diría Isaías, la ley se ha debilitado, se ha devaluado de tal manera la dignidad humana, el concepto del ser humano, que la gente mata como si estuviera frente a cualquier cosa. Debemos asegurar y promover la dignidad de todo ser humano, que se expresa, por supuesto, no solamente en eso, sino que se expresa en que yo le dé a mi mujer un trato de dignidad también, y a mi hija también. Es increíble, los números hablan de violencia doméstica de una manera, no sé si aquí no creo que hay chance de que haya violencia doméstica, pero todo se oye en el seminario. Le digo al compañero, o sea, que aquí no hay como enojarse, le digo, porque si no son la voz, todo el mundo se va a enterar, se enteran de todo. Los números son altísimos, más del 30% de hogares muestran expresiones de violencia doméstica. Y a veces entre nosotros, los creyentes, los números no son muy distintos. Eso es no respetar la dignidad humana. Nuestras iglesias deben ser centros de promoción de la dignidad humana, sin pretender que ya reinamos con él. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo en Corintios habla de esto. La promoción de la dignidad humana nos debe llevar a la solidaridad y al compromiso con los más necesitados. Debe llevarnos a un servicio empático a los más humildes. No a pretender que porque estamos en Cristo ya tenemos la varita mágica que nos resuelve todos los problemas de la vida. Nosotros hemos sido enviados por Dios para construir con Él un mundo fraternal. Y número 4. Todo ser humano, por ser creación de Dios, merece un profundo respeto. Bueno, es parecido a lo que ya dijimos antes. No tenemos licencia para acusar o devaluar a quien es distinto a nosotros, un poquito diferente. No tenemos licencia para acusar a quien es distinto a nosotros, que porque este es carapálico lo voy a tratar mal. ¿Qué culpa tiene de haber nacido carapálico? O que porque es hombre lo voy a tratar mal. ¿Qué culpa tiene de haber nacido hombre? Por otro lado, Dios lo hizo hombre, Dios lo hizo mujer, Dios lo hizo blanco, Dios lo hizo negro, y es creación de Dios y merece mi respeto. Somos distintos, pero Dios nos ama. Número 9, yo no tengo número 9. ¿Qué dice el número 9? Veamos juntos. 1, 2, 3. ¿Saben que no sabía cómo redactar ese? Puse punto de partida, pero después hay que ver porque dije esa es lo menos problemática la cuestión. Punto es, la teología reformada es interesante, habla de este paradigma para hacer teología: paradigma creación, caída, redención. Y me parece que está bien. Creación, caída, redención. Se da eso en el proceso de la historia de la salvación. De la creación hay que tener en cuenta lo que estoy diciendo aquí. No empecemos con la caída, empecemos con la creación. Algunos empezamos en la creación, empezamos en la caída y nos quedamos en la caída. Creación, no olvidemos la caída es parte de nuestra historia, pero redención es muy importante. Por la muerte de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu de Dios, por la obra de Cristo Jesús. ¿Okay? Algunos queremos quedarnos en la caída y entonces seguimos repitiendo los elementos de Génesis 3 y decimos, pues ahí en Génesis 3 dice tal y tal cosa. No, eso ya pasó si estamos en Cristo Jesús. Por lo menos en alguna medida está pasando ello, en la medida en que yo actualizo el reino de Dios en mi vida, en nuestra comunidad. ¿Estamos, hermanos? Es lo que quiero decir con el número 9. Ya no lo escribí porque ya se me hacía tarde. Conclusión. Ahora sí está la conclusión. La teología de la creación es una teología crítica, me parece, pues separa a Dios de la creación y del orden existente. Explico bien rápidamente eso.
Cuando Karl Barth, ¿se acuerdan que mencionaba a Karl Barth acá? Con Hofer también, a propósito. Hofer estaba bien acomodado aquí en los Estados Unidos, enseñando en una universidad bien, y el hombre vio que Hitler estaba usando el nombre de Dios para justificar su imperio. Y conste que Hitler empezó teniendo un respaldo popular increíble, que realmente hizo grandes cosas allá, en Alemania. En todo caso, usando el nombre de Dios para oprimir y para matar y un montón de cosas. Entonces estos se opusieron y dijeron, no podemos usar el nombre de Dios. Y entonces surge esa noción de Dios como totalmente trascendente. Dios no puede ser instrumentalizado. Entonces el énfasis, y así surgen las teologías, el énfasis en la trascendencia de Dios, precisamente porque Hitler y todos los teólogos que iban asociados a él estaban usando a Dios, el nombre de Dios, para su proyecto. Y es lo que decimos acá, la teología de la creación es una teología crítica, pues separa a Dios de la creación y del orden existente. Así es. Critica el actual estado de cosas, no identificando a Dios como lo dado. Muy importante eso. Cuando se dice que Dios vio que todo lo que había hecho estaba bueno, no significa que todas las cosas están bien. No se está, como se dice, no se está sancionando como positivo el status quo aquí. Critica el actual estado de cosas, no identificando a Dios con lo dado. Pero la teología de la creación también es una teología de esperanza, pues testifica de Dios, quien no solo hace el mundo, sino que también se hace parte de la creación en la encarnación para dar lugar a una nueva creación. Teología de la creación es teología del ser humano, me parece. Valora sus potencialidades, aunque reconoce también sus limitaciones. La teología de la creación ineludiblemente nos lleva entonces a pensar en la teología de la salvación, de la revelación, de la providencia, de la doctrina de la Trinidad, en la escatología, en la teología del mundo, teología política, si tú quieres, en la antropología, en la ecología, en la ética y en la misión de la Iglesia. Y allí su importancia para la Iglesia. Amén. ¿Cómo están de mí? No tengo más que decir. Se me acabó el rollo. No sé si hay tiempo para preguntas, yo creo que están todos cansados, estamos cansados y más o menos agotado bastante. Quiero tener el tiempo normal y al seminario ha sido un gozo, como les dije, cuando nos conocimos, y un privilegio estar con ustedes y compartir algunas inquietudes e invitarles a unirse conmigo a seguir pensando estos temas, algunos de los cuales posiblemente tendremos que llevarnos con nosotros a la eternidad. Así que, mi querida hermana Elizabeth, gracias por el tiempo. La gratitud es mutua y no vamos a competir quién está más agradecido. Basta con que tengamos un corazón agradecido. Yo estoy muy agradecida y quiero expresar el agradecimiento. Primero que todo, personalmente. Por fin yo he salido del temor de ser un hereje. Cuando he dicho en repetidas ocasiones que toda buena teología tiene que empezar por la teología de la creación, pero no había escuchado a nadie que me siguiera la cuerda. Entonces, me siento que no soy una hereje. Ya no somos dos, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias, David. Yo siento tanto que no he estado sino en el principio y ahora en los gráficos de descanso de vez en cuando, pero agradecemos tanto por invitarnos a reflexionar bíblicamente y a reflexionar en un tema que es ajeno a la reflexión común para nosotros en nuestra iglesia. Queremos compartir contigo, como has compartido lo que el Señor te ha dado y la sabiduría que te ha dado, la sabiduría de dos de nuestros profesores.
con 2 libros de nuestros profesores y un CD que representa composiciones musicales de nuestra comunidad, para que puedas llevarnos no solamente en términos de los recuerdos, pero de los sonidos de las voces de la PUC. Entonces, con mucho cariño, te hacemos entrega de este